inversor o conocido nuestro desde hace años, entonces conoce muy bien lo que estamos haciendo, entonces sabía muy bien lo que yo tenía que decir y me lo hizo plasmar en la cabeza, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo, no solo el fondo, sino la manera de enfrentarme al problema. Y la manera fue bastante sencilla, es tú déjate llevar por las ideas que tengo en la cabeza, vete escribiendo sobre ellas y el libro se acabará encajando solo. Y me pareció una idea bastante sensata. Y digo, bueno, oye, esto, aunque no salga un libro luego de esto, seguro que para mí va a ser bueno reflexionar y pensar y poner orden a todas las cosas en este tiempo que tengo, ¿no? Y me puse a ello. Y prácticamente a la vez, unas semanas después, Roger vino a Londres también y me dijo que, bueno, que lo publicaban, pues básicamente lo que yo quisiera, como quisiera. Pues ya no tenía que ponerme con el farragoso y la farragosa, escribes un libro, luego el editor, luego no sé qué. Pues bueno, ya tenía todas las claves sobre la mesa, y ya fue ponerme a ello. Y enseguida vi muy claro cuál era el enfoque que teníamos que darle o lo que le iba a dar, que era primero una parte historia, pues la historia nuestra, de lo que había pasado en estos 25 años, pues como ejemplo, ¿no? Las historias son lo que son, únicas, bueno, particulares y tienen la importancia que tienen, ¿no? Porque no son replicables en ningún caso, ¿no? Y aquí sí que empiezo a hacer un homenaje ya a Mises, porque no era premeditado, pero al final me he dado cuenta que salió, ¿no? Que es un libro, uno de los libros más importantes, que es Teoría e Historia. La historia sirve para lo que sirve, es muy bonito analizarla, pero te da ciertas pautas y a veces nada más, ¿no? En cambio, pues la teoría pues es la base sobre la que tienes que fundamentar tus actuaciones, la lógica, ¿no? Y la teoría me fue saliendo también poco a poco, basada en un poco las reflexiones que habíamos hecho en los últimos 6-8 años, especialmente que nos diferenciamos nosotros del resto de operadores de valor que en el mercado todo el mundo pues, tiende a llamarse de valor, y es lógico, ¿no? Porque al final invertir en valor es invertir con sentido común, y entonces, bueno, ¿quién va a decir que no invierte con sentido común, no? Todos invertimos con sentido común, ¿no? Entonces, con esas armas en la cabeza, enseguida el libro se fue formando y lo vi muy claro, una primera parte de una historia más o menos personal y de una parte teórica que es aplicable para todos y en todo momento, ¿no? Por lo menos con mi experiencia y con la experiencia que hemos recogido también entre todos. Entonces me pongo a ello y en la primera parte, pues bueno, hice una recopilación de los informes trimestrales de los últimos 20 años, 22, ha sido muy interesante, con cosas curiosas de las que algunas no me acordaba. Por ejemplo, que la bolsa española triplicó en 3 años, ya no me acordaba que había sido tan enorme la revalorización en el 96, 97, 98. Fue tremendo, ¿no? En 3 años, ¿no? Y tengo que decir que lo más me ha costado ha sido el principio del libro, que es la parte un poco más personal, y al final, pues bueno, pues he considerado, bueno, a la quinta revisión ya he ido ampliándola, porque al principio me daba tanta vergüenza, tanto pudor hablar de mí y de tal, que es que me decía 4 tonterías y aquello no tenía ningún sentido, ¿no? No servía para contextualizar nada. Luego poco a poco me he ido animando y he escrito más cosas, hasta lo que he podido, porque tampoco me parecía que eran unas memorias personales de mi vida privada y personal, pero bueno, ciertas pinceladas que sí que pueden ser interesantes para un joven que empieza, pues bueno, pues, como he empezado yo, ¿no? En la universidad pública, unos estudios razonablemente normales y sin grandes alardes al principio. Bueno, pues con esa base pues cualquiera puede empezar, ¿no? Algunas cosas pueden servir para algunos para una guía en el camino, ¿no? Bueno, por eso he hecho el esfuerzo de contar algo más de mí de lo que me hubiera gustado o que me sale personalmente, porque aunque no me parezca, pues sí que soy bastante tímido, ¿no? La parte siguiente de contar un poco la historia ya, pues en Bestinver, las inversiones, cómo afrontábamos las crisis y demás, pues sí que ha sido mucho más fácil en el sentido, pues porque primero ya es razonablemente conocido y segundo, pues bueno, ya es mi profesión, es a lo que me dedico y bueno, pues es lo que me gusta hacer y lo que he hecho y contarlo no me cuesta nada, ¿no? La segunda parte, que es la parte esencial del libro, pues como dice Roger, empieza no pensaba empezar por economía austríaca, pero allí, pues por ejemplo, esto fue una idea de Ángel, ponerlo al principio, porque yo de hecho a Hayek y a todos los demás austríacos los conocí cuando llevaba 10 o 12 años trabajando. O sea, primero era un practicante y luego conocí porque desde luego en la universidad la economía que se estudia es la economía matemática, la economía neoclásica, bueno, o el mainstream, que se llama, y que no es muy útil para nuestra vida diaria y para la inversión, ¿no? En cambio, curiosamente, los no matemáticos, los pensadores, los más bien casi filósofos, no filósofos, pero estudian al hombre que actúa
los austríacos son los que realmente te sirven para entender lo que está pasando a tu alrededor y cómo actúan los demás y, en fin, entender por dónde van a funcionar las cosas a largo plazo, no para predecir, porque escribo en el libro es imposible predecir prácticamente. Un poco árido, lo puedo entender porque es un pequeño resumen y de lo que nos puede aportar a los inversores para invertir en la manera directa, ¿no? Que ya se está jubilando y entonces, bueno, pues necesite algún activo que a corto plazo tenga menos volatilidad, ¿no? Pero como inversor a largo plazo, en activos reales, y entre los activos reales, pues hay acciones cotizadas, es el mejor activo. Oportunidades muy interesantes y porque en general se trata de compañías con mucho valor añadido, más valor añadido que las casas, que al final es una pura commodities. Las casas se del centro de las ciudades en cierta medida, porque hay otros centros de otras ciudades, ¿no? Y el centro se puede trasladar dentro de una misma ciudad, ¿no? Luego están pues las materias primas y otra serie de activos reales que también dan una... O sea, que tu poder adquisitivo. Y a partir de ahí, dentro de los activos reales, algunos lo mantendrán extraordinariamente bien, como son las acciones cotizadas, por lo menos ha sido la historia así, y
Yo creo que habría que hacerlo todo el mundo, pero claro, es verdad que todos cuando estamos empezando y somos jóvenes queremos comprar lo más barato porque es lo que puede subir más y al final todos queremos, digamos, ganar mucho rápidamente para tener esa independencia que andamos buscando y a veces pues no miras tanto la calidad de las compañías. Mi experiencia es que eso tiende a ser un error y que la calidad de las compañías acaba siendo esencial a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, ha sido la experiencia más importante que hemos conocido, que yo he cambiado y hemos cambiado a lo largo del tiempo, o sea, hacia compañías de calidad, y lo explico en el libro. Y luego, bueno, el siguiente capítulo, que también es dedicado a la inversión en acciones, pues cómo poder encontrar esas compañías de calidad a buen precio, porque es que esto es una obviedad, comprar grandes compañías de calidad a buen precio, pues es que no es fácil, evidentemente, o sea, es todo el mundo lo que quiere. Entonces, ¿qué manera, por cierta manera de organización de activos o demás, pues tienes la posibilidad de encontrar esos activos a un precio interesante en un momento particular en el tiempo, ¿no? Bueno, entonces es un poco ya la guía para invertir en acciones, ¿no? El último capítulo es lo que hace todo posible, o sea, ¿por qué la irracionalidad del hombre? Pues echarnos de ellos, entre comillas, ¿no? Que pues la tendencia a todos a ir con el rebaño porque ha sido natural en la historia, la tendencia a querer resultados ya, porque también lo tenemos más que y superarlos, ¿no? Ninguno estamos inmunes a ellos, vamos, y os puedo asegurar que yo el primero, ¿no? Quiero decir que Dios un poco un resumen de la Behavioral Finance, que ha estado tan de moda y que, bueno, pues yo la verdad es que ya he venido siguiendo desde hace 20 años y algunos porque cada uno lo hacemos como podemos, pero bueno, yo explico un poco mis truquillos, o sea, básicamente pues no mirarlos. Cuando tienes una convicción en estas cosas y como en todo lo que ha sido mi historia, ha sido pues intentado copiar las cosas que inversoras y personas que copiar, básicamente, ¿no? Y entonces esto es lo que he hecho, la verdad, y esto han sido pues los primeros 25 años, un resumen. Yo no sé si voy a cambiar mucho en los próximos 25, alguna idea se me ocurrirá, supongo, ¿no? Porque la verdad es que, perdonad, pero bueno, alguna idea se me ocurrirá, porque, hombre, en el mundo de la inversión tienes que tener las ideas claras, tienes que tener convicciones muy profundas y muy sólidas, pero también tienes que tener una cierta flexibilidad mental y estar abiertos a nuevas ideas. Es decir, no creo que vaya a comprometer prácticamente nada de lo que digo en el libro. Es decir, yo creo que no va a cambiar sustancialmente en los próximos 20 años. Pero puedo aprender, puedo ver cosas de otra manera, en fin. Hay que compaginar una convicción fuerte y una flexibilidad para aprender, que no es fácil, pero digamos está la clave, ¿no? O sea que, en fin, que este es el resumen de cómo he enfocado el libro y de lo que hablo y nada, oye, encantado si queréis profundizar en algún tema y bueno, no lo habéis podido leer, pero bueno, por lo menos a lo mejor os interesa algún tema en particular. Muchas gracias, Francisco. Pasamos pues ahora al turno de preguntas. Empezaremos por el final mejor. ¿A mí? Sí, por favor. Al final de tu presentación, pues has dicho que en el mundo de la gestión hay que ser flexible, que hay que estar abierto a nuevas ideas. ¿En qué estabas pensando exactamente? No, ahora ninguna en especial, pero te tengo que decir que, por ejemplo, la última gran idea por la que yo he pasado ha sido
de la convicción clara de compañías de valor puras y duras, baratas, a compañías de calidad. Eso fue pero un cambio con todas las de la ley, es decir, que evidentemente ya lo hacíamos antes, ¿no? Nos gustaban las buenas compañías antes que las malas, ¿no? Pero éramos mucho más permisivos con las malas de lo que yo ahora mismo lo soy. Y eso se produjo cuando yo tenía 45 años. Bueno, pues oye, pues está bien, a los 45 puedes hacer un cambio razonablemente radical, ¿no? Dentro de que lo esencial no cambia, ¿no? Pero un cambio razonablemente radical. Pues ya tengo 52, 53, pues me toca uno dentro de 2 o 3 años, pero no te puedo predecir por dónde va a venir el cambio si va a existir ese cambio radical. Hay que tener curiosidad, hay que estar abierto a todo y leer y seguir, y es una de las claves de un buen inversor, la curiosidad constante. Pero también es verdad que, pues ya, vamos, hablando en plata, no vas a obviar leer cosas que no tienen sentido y que ya tienes el prejuicio a priori que no te van a aportar nada. Ese es un poco, también lo cuento en el libro, a veces los regalos son regalos envenenados de libros, porque digamos que te condicionan las 5 o 6 horas de tu vida, o 10, depende del libro, pero muchas veces te abren la cabeza porque realmente estás en un mundo con una visión de túnel y bueno, en un momento alguien desde otro punto de vista te puede dar algo que a lo que no estás acostumbrado. Entonces, bueno, pues es que es difícil, ¿no? Quiero decir, no hay una fórmula mágica, o sea, tener las ideas muy claras con tu visión de túnel, pero estar abierto a que de repente alguien te diga alguna cosa, que leas aquí algo en un sitio que a lo mejor que está de acuerdo con tu túnel, porque no vas a estar leyendo historias completamente distintas a lo que te interesan, pero que te aporte, o sea, y que sea distinto, y que no es fácil. Entonces, oye, yo estoy sentado y a ver lo que viene en los próximos años, ¿no? Que no te puedo prever, claro. Juanma. ¿Qué puedes decir a quienes la califican como tal? Bueno, yo creo que en el capítulo hablo extensamente de ellos y bueno, cada uno es libre para opinar. O sea, que decir, yo entiendo que los economistas matemáticos que llevan invertidos 30 o 40 años de su vida en fórmulas matemáticas que no interesan a nadie, pues tengan dificultad en asumir que la lógica de los razonamientos austríacos no aporte nada. Esto a cada uno le aporta lo que le interesa y lo que le aporta. A mí me aporta muchísimo un razonamiento lógico y vamos, nosotros hemos tenido una historia de razonadores de éxito y yo te digo que en mi despacho tengo una calculadora. Primero tenía una calculadora solar que era muy pequeñita y ahora tengo una de estas grandes que suma, resta, multiplica y divide. O sea que la economía matemática me aporta muy poco. Entonces, yo lo único que puedo hablar es de mi experiencia personal, que está bastante bien pensada y de que yo he llegado a los austriacos después de 10 o 12 años de trabajo en el que me he dado cuenta que los austriacos reflejaban lo que era mi vida diaria. O sea, mi vida diaria es que cuando alguien gana mucho dinero en un negocio, entra capital en el de sushi mezclado con que hagan despacho, porque esa es la esencia de la economía de mercado, del orden extendido del que hablaba Hayek, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ciertos conceptos. Hay un orden extendido que cohabitamos, que es que a veces racional, a veces no. O sea, te levantas por la mañana y dices chorradas, luego por la tarde te acuestas diciendo cosas muy sensatas. No se sabe. O sea, esto es que hay que verlo como es, ¿no? Entonces, tomamos decisiones irracionales completamente. O sea, bueno, hay que tenerlo como es, ¿no? Laura Blanco de Capital Radio. 3 preguntitas. La primera, si en estos 2 años ha estado mirando compañías y que ha percibido que las compañías ha cambiado, eso está ligado con la segunda pregunta que le quería hacer. ¿En qué punto un gestor ve que una empresa de crecimiento, estoy pensando en a lo mejor grandes compañías tecnológicas americanas, pasan a ser compañías de calidad? ¿Dónde se produce el punto de inflexión para una compañía que a lo mejor está clasificada como futuro, es realmente una realidad y a usted le llama la atención? Sí, pues eso lo hablo en el libro. Primero, la primera pregunta es, en estos años sí he mirado compañías. En el primer invierno, por decirlo de alguna manera,
Fue un invierno complicado porque el mercado estaba muy caro, o sea que estaba bastante aburrido. Por ejemplo, BMW, que ha sido nuestra... Hasta me he comprado un BMW por primera vez en mi vida ahora, a pesar que no me gusta pagar por las marcas, pero bueno, un BMW pequeño. BMW estaba a 120 euros, quiero decir, ahora está a 70, 80, quiero decir, estaba todo realmente razonablemente caro, o sea, tampoco tipo burbuja, pero razonablemente caro el invierno pasado, ¿no? Entonces, era poco interesante, pues yo seguía las compañías y demás, pero sin mucho interés, ¿no? Este invierno ha sido mucho más divertido, mucho más interesante, especialmente por el asunto de las materias primas, que a mí pues, me ha interesado mucho, especialmente a finales del año pasado, principios de este, ahora ya materias primas. A raíz de lo que pasó en China en el verano pasado, que a mí me parecía que no tenía excesiva importancia. Y ahora estamos en un momento en que, bueno, que sí, decía, lo que ha pasado en China todavía sigue provocando que haya una cierta disfunción en el mercado, con compañías interesantes y atractivas, otras caras. O sea, es un mercado interesante otra vez, no como el del invierno pasado, bueno, hace 2 inviernos, ¿no? que realmente fue un año más difícil para digamos, un inversor en acciones, un stock picker, ¿no? En cuanto a al tema de las compañías nuevas, es decir, para mí Google es una compañía nueva. Yo, es decir, todavía no acabo de coger el truco, ¿no? O sea, aparte de usarla repetidamente como cliente, me falta tiempo para eso este invierno ha sido muy interesante la lectura que hice del libro de Antifrágil de Nassim Taleb. Es una persona muy interesante de leer todo lo que dice. Pero algo de lógica hay. Si uno ve nuestras carteras, verá siempre, y en el futuro, cosas que sabes que llevan 20, 30 años en el mercado, que tienen ya una estabilidad y una tranquilidad que te permite pensar que en los próximos 10 años, en el 2026, la foto del mercado será tal, con una estructura de actuantes en el mercado tal, y que te da tranquilidad para tu inversión. O sea, ya sabemos que lo primero que haces es no perder dinero, y la mejor manera de no perder dinero es algo estable, que vaya a estar dentro de 10 años allí, ¿no? La segunda parte es comprar eso a un precio razonable, ¿no? Me enrolla mucho, como siempre, y la verdad es que, te resumo, ni Facebook, ni Google, ni ninguna compañía que tenga menos de 15 años de vida, a mí personalmente me interesa más que como... Además, existe una frase buenísima de Buffett, o sea, es decir, yo encantado, como dice Buffett, que la NASA desarrolle todos los viajes a Marte y que Elon Musk haga todo lo que sea. Yo los aplaudiré fervientemente, pero me quedaré como espectador de toda esta investigación. Es lo mismo, ¿no? Porque por lo mismo nosotros, encantado del trabajo que están haciendo Facebook, Google y todos los demás, pero nos quedamos como espectadores por ahora. Sí, por ahí. Del puerto de Team.com. Tenía un par de preguntillas. La primera
Bueno, dice que procura no mirar las noticias, no guiarse por eso, pero sí que últimamente tenemos mucho run run con el tema de los bancos centrales, tipo de interés, y sí que parece que va a durar para largo. No sé si ahí sí que tiene algo que decir y sí que lo mira con más detenimiento. Y luego la segunda sería el tema de la irracionalidad o la sobrereacción de los inversores. Sí que cuando salen encuestas a gestores de carteras o asesores de inversión, siempre los españoles dicen que es uno de los problemas que más tienen cuando tratan con sus clientes, que es un porcentaje de los que responden que esto es un problema en España mucho más grande que en el resto del mundo y que en Europa. No sé a qué cree usted que se debe eso, si al propio temperamento de los españoles o hay más razones detrás. Muchas gracias. La primera pregunta es, sí, lo leo, pero vamos, lo leo también como deporte, ¿no? No me interesa excesivamente, ¿no? Al final lo que ocurre es que los bancos centrales están haciendo un experimento que desde mi punto de vista no va a llevar a ningún sitio y de hecho no está teniendo mucho éxito, por mucho que ellos digan que sí. Realmente no se está promoviendo el crédito porque el problema es otro, no es un problema de que el exceso de crédito se tiene que solventar con más crédito, ¿no? O sea, es una cosa que no tiene la repugna, no. Es un padre de familia está endeudadísimo, entonces no, es que tenemos que endeudarnos más porque no estamos endeudados suficiente como para mejorar la situación. Un salto hacia adelante que no tiene sentido ninguno. Ventaja, y es, en fin, yo lo siento por ser tan rollo. Entonces, como que no hay mucha solución a lo que yo tengo que hacer con mis ahorros, que es invertir en acciones, pues no le doy mucho pensamiento. O sea, que decir, si no dedico mucho tiempo al problema. Si tienen éxito los bancos centrales y deprecian la moneda, subirán las acciones, que es exactamente lo que ha pasado en Japón y lo que ha pasado siempre que se ha depreciado una moneda enormemente. Al final los activos reales son el espejo de esa depreciación. El yen cae un 20%, la bolsa japonesa es un 20%. En Alemania, que es el ejemplo arquetípico, la bolsa, la moneda se deprecia un 1000% diario, la bolsa subió un 1000%.
Antes explicar por qué, ya te digo, pues, por la estructura del sistema, del sistema financiero. Bien es cierto también que en términos nominales renta fija no se ha perdido excesivo dinero desde los años 70 aquí, o sea, ha sido una inversión que ha funcionado razonablemente bien, entonces la gente está más o menos tranquila. Entonces, bueno, claro, la gente no sabe el riesgo que tiene de invertir al 1% o al 0% en renta fija. Bueno. Bien, nos quedan 10 minutos para un par de últimas preguntas. Hay una pregunta pedida ahí y creo que... Sí, Domingo. Sí. Sí, soy Domingo Soriano de Libertad Digital. Sí. Tenía varias preguntas. Ha hablado a lo largo de la presentación todo el rato en primera persona, del plural, nuestras inversiones, etcétera. Entonces me gustaría preguntarle un poco hacia el pasado, cómo ve, cómo lo han hecho. También me gustaría preguntarle un poco a futuro cuáles son los planes de García Paramés, porque se lo está preguntando todo el mundo. Y sobre el tema de la inversión value, más un poco sobre el tema del libro, me gustaría preguntarle por qué en España tiene tan poca, no sé cómo decirlo, tan poco atractivo o cuesta tanto convencer a la gente sobre este tipo de inversión. No sé si en otros países también, pero en España cuesta mucho, incluso gestores como usted que han conseguido una rentabilidad muy elevada. Parece que al final la gente que invierte en bolsa prefiere invertir con otro tipo de modelos, más de casi del día, de trading, de otro tipo de esquemas, y no cuesta que en España cale este tipo de inversión a largo plazo. No sé si es una cuestión de valores social o si no es así, si no somos tan diferentes a otros países. Sí, bueno, para empezar, a veces hablo en primera persona, a veces en plural, porque es verdad que como escribo en el libro, los últimos 10 años en Bestinver fueron trabajo en equipo y las ideas son de trabajo en equipo, ¿no? Es decir, cuando uno trabaja en equipo, trabaja en equipo. O sea, no es el más responsable ni menos. O sea, digamos, yo era el último responsable, pero el trabajo en equipo, ¿no? Y la verdad es que todos hemos trabajado muy bien durante esos años, ¿no? En cuanto al futuro, la verdad es que lo que hace es mi propia gestora. Es decir, al final cada uno tenemos una visión ligeramente distinta de las cosas y bueno, todos somos inversores. Yo sinceramente, para aplicar estrictamente lo que explico en mi libro con cierto detalle, pues he considerado que la mejor manera es mi propio proyecto, ¿no? Que en todos los demás que he ido considerando a lo largo de estos 2 años, pues tenía que hacer ciertos compromisos que no los veía claros. Entonces, lo que veía más claro ha sido mi propio proyecto y es lo que lo voy a hacer para el futuro, ¿no? Pero vamos, la realidad es que el mercado, como ya he dicho antes, es un mercado amplísimo, que hay sitio para todos. A mí me parece un mercado interesante de lo que era hace 10 años en todos los aspectos y para vosotros también, evidentemente, pero para todos, para el cliente, para los propios gestores, para todo el mundo es más interesante y entre todos tenemos que hacer que eso que tú dices cambie, o sea, que la gente que invierta en un pueblo de España lo haga con alguien que piense en él, de verdad, ¿no? O sea, que no sean simplemente eslóganes publicitarios, sino que piensen en él de verdad. Y cuando él lo sienta, pues probablemente tendremos todos más éxito, ¿no? Sabes que tenemos el problema de que nosotros, o sea, por lo menos en mi caso y en general en todos nosotros tenemos unas capacidades limitadas de absorber capital, o sea, no podemos tener fondos de 20 billones o 30, ¿no? Sería complicado, ¿no? Y entonces, y no nos gusta en general hacer demasiada publicidad. Y esto lo tengo muy claro y en general
labor que no voy a comentar ahora todavía, pero que era en la línea de divulgar todo esto de lo que estamos hablando en castellano, en la medida de lo posible, ¿no? Luego la gente pues tiene que estar interesada en ello, ¿no? No podemos hacer milagros, ¿no? Si donde la gente no quiere, pues no quiere, no es como pasa en Chile, pues hay gente que no se ha acogido al sistema y que ahora tiene problemas para jubilarse. Bueno, pues oye, pues es que, como dice José Piñera, si no le echas gasolina al coche se te cala, claro. Entonces, bueno, pues hacer lo posible y a ver cómo responde el ahorrador, ¿no? El pequeño ahorrador. O el trabajador, porque hay gente que no tiene capacidad de ahorro, pero sí que puede trabajando, pues una parte de traerla para ahorrar a largo plazo, ¿no? Bien, tenemos tiempo para una última pregunta, creo que estaba pedida, sí. Sí, Rubén La Petra para El Español. Me gustaría saber si nos puede dar detalles del nuevo proyecto, cómo se llamará y en qué consistirá un poco. Y luego si puede... La gestora algún fondo, en fin, pues para en cualquier caso, si se retrasa todo, pues estar en disposición de y hasta la próxima. Gracias a todos.